Hola gentecita de YouTube, aquí su servidor Kaigaku Fanfic con un nuevo vídeo. Sé que me demoré y dije que lo subiría ayer, pero tenía cosas que hacer y no pude traer el cap, pero dejémonos de charlas porque no estoy para contar mi vida y lo que me pasa, sino para el fanfic de Kazuma en RxD Cap 3. Con todo dicho, que empiece la intro. もう一度立ち上がれ守れ一つの命絶やさぬより再び訪れた夜明けに目が覚めて君を思い出す夢の途中目の前の残像を進まない足取り遠ざかってゆく非力な僕大切なものはどこにある明日を信じるなら忘れないで今こそさ命をかけて進み出す時想いが強いほど強くなる変幻する継ぎはぎだらけの理想ではすぐに消えてしまうから問われ続く交わす誓い震え出した体の底から Esta noche oscura te tortura la locura. Ahora sí, gente, que empiece el fic. Después de la lucha que Kazuma tuvo contra Raiser habían pasado muchas cosas, como que Sir Zephyr le dijera a Kazuma que como él había roto el compromiso de Rias con Raiser tenía que ser el nuevo pretendiente, pero Kazuma le dijo que no quería porque era una niña muy mimada y que se lo dejara al pervertido que era el emperador rojo, retirándose por el papel que los había traído a ese lugar. Ya con todo explicado, nos vamos con la historia. Pasaron varios días después del matrimonio fallido. Vemos como Kazuma estaba en su cuarto durmiendo, escuchando los ruidos del cuarto de Issei, como Rias estaban hablando de algo y ruidos de movimientos, y Asia entraba al cuarto y discutían. Kazuma: dejen de hacer ruido, ustedes tres no ven que estoy durmiendo, no pueden dejar a alguien dormir en paz. Pasando un rato cuando todos estaban desayunando y como los padres de Issei hablaban de cómo cocinaba bien Asia, saliendo los cuatro de su casa de Issei llegando a la academia Quod, Kazuma estando en su pupitre antes que iniciara las clases, escuchando como sus amigos le decían que había tenido algo con las integrantes de su club, como citas o haciendo cosas indecentes. Kazuma, viendo cómo se llevaba su conversación, como de cómo Kiryu y Asia se acercaban a hablar con ellos, de cómo Asia y Issei estaban siempre juntos y parecían novios, y después como Issei se retiriba de la sala. Kiryu: tú tampoco te salvas. Kazuma: ¿de qué hablas, Kiryu? Kiryu es simple. Kazuma: tú siempre estás con todos del club del ocultismo, ¿no tendrás algo también con una de las chicas de ese club o no? Kazuma: si hablas de eso no tengo que ver nada con ellos, solo iba porque me llamaban y que también no quería estar en clases. Kiryu: por eso ibas al club y no era por otra cosa. Kazuma: no sé qué te estarás imaginando, pero no me importa, y dejamos esta conversación por aquí porque ya inició las clases. Después de las clases había escuchado de Issei que el clan tendría una reunión en su casa. Kazuma: y ahora que pasara capas, vaya de vernos. Dirigimos en la noche, vemos como el club estaba con Kazuma viendo el tema de los contratos, de como si Issei hacía muchos contratos sería un demonio de clase alta. Después de hablar sobre los estatus, como llegaba su madre de Issei y les mostraba sus fotos de bebé, Kazuma empezando a reírse por cómo era de pequeño Issei y lo que hacía Issei. ¿De qué te ríes, Kazuma? A ti nunca te pasó nada para que te rías. Kazuma recordando cómo Aqua le había dicho cómo había muerto y cómo todos se rieron de su muerte. Kazuma quedando en silencio. Issei: ese silencio demuestra que si te pasó algo. Y todos siguiendo viendo las fotos hasta donde Kiba encuentra donde Issei y un viejo amigo de la infancia tenían detrás a una de las espadas santas que odiaba a Kiba por su pasado, y él preguntándole si conocía esta foto y que sí que fue tomada con un viejo amigo. Pasando todo eso y como todos estando en un almacén abandonado sin Kazuma porque se había quedado dormido y que no era de su club, solo un aliado.
solo porque Rías lo había convencido con dinero para que acepte, y vemos cómo se encontraban dentro del almacén y cómo luchaban contra el demonio callejero y cómo Kiba estaba distraído y haciendo que dieran a Koneko por no estar alerta, y cómo al derrotarlo Rías le preguntaba por qué estaba así y qué le sucede, y él diciendo que tuvo un mal día yéndose, y cómo Rías le explicaba a Issei sobre el pasado de Kiba y lo que le había pasado, y cómo Asia y Rías discutían por Issei haciendo mucha bulla Kazuma cuando dejaran de hacer ruido. En la noche, pasando a otra escena, vemos como las enviadas de la iglesia llegaban a una iglesia abandonada y se refugiaban de la lluvia y la batalla de Kiba versus Fred, y como Fred escapaba al siguiente día Kazuma estaba yendo a la academia Kuo, pero antes de entrar viendo como Sona y Tsubaki veían a dos chicas encapuchadas yéndose al aula. Kazuma, esto va a terminar mal y algo malo va a ocurrir, algo me lo dice. Y después de las clases, como Issei le decía a Kazuma que viniera al club porque Rías tenía algo que decir. Kazuma, está bien, voy a ir acompañando a Issei. Llegando al club, y como Rías les decía sobre las espadas santas y el odio que Kiba tenía sobre ellas y el origen de ella misma, como se habían separado en 7 partes en fragmentos. Pasando de la charla de todo eso, vemos como Sona Shikri entraba al club con Tsubaki, le decían que fueran a su casa porque tenían que hablar de algo. Retirándose Issei, Asia y Kazuma yendo a la casa de Issei, y después de la reunión al llegar habían sentido unas presencias sacras, ellos pensando lo peor yendo rápidamente, entrando como su madre estaba hablando con una que era su amigo de la infancia que era mujer y él no lo sabía, y como ella le decía que era de la foto y como ella de pequeña se vestía de chico. Kazuma, al estar escuchando su conversación, estaba a punto de retirarse, pero la madre de Issei le había dicho que se quedara. Todos viendo a Kazuma, Irina diciéndole a Issei quién era ese chico. Issei, él es Kazuma Satou, es un compañero que se queda con nosotros. Kazuma saludándola con su mano levantada, Irina saludando también, y como Issei se iba para su habitación con Asia, Kazuma, ya me puedo retirar. Su madre de Issei todavía no quisiera que charlen un poco para que se conozcan más, quería que Asia se quede para que conversaran, pero se fue con Issei hacia que pueden hablar un poco. Está bien, voy por galletas. Kazuma, ¿en qué metí? Irina, ¿cómo conociste a Issei? Kazuma, lo conocí porque fuimos amigos por internet y decidí venir a este lugar para conocernos y dialogar. Irina, ¿y por qué tiemblas mientras cuentas tu historia? Kazuma, es que estoy muy nervioso por un poco de estrés y por cómo me ve tu amiga Azi. Irina, ella es Shenobi, es mi acompañante en un problema de la iglesia. Antes que terminaran vino la madre de Issei diciendo que ya estaba las galletas, entregándoselas a cada uno, y como ellas decían que se retiraban, Kazuma yéndose para su habitación. Fue muy frustrante hablar con ellas, y enviadas de la iglesia tiene que ver con Rías esto. Al siguiente día en el club del ocultismo, viendo a las enviadas de la iglesia conversando con Rías sobre el robo de los fragmentos de la Excalibur por los ángeles caídos y mostrando sus espadas y diciendo que no se metieran en su asunto de la iglesia y cómo se iban a retirar, pero antes Shenobi viendo a Asia y Kazuma, pero más a Asia diciendo que era una maldita hereje y cómo había curado a un demonio, y como Issei la defendía Shenobi diciendo que si creía en Dios que matándola con su espada sería purificada, y como Rías la defendía y Issei como decían que iban a tener un desafío, y como Kiba se unía para la batalla. Kazuma lo sabía, algo tenía que pasar, y como Issei versus Irina, Kiba vs Shenobi, y como en la historia perdiendo los dos porque Issei solo quería desvestir a Irina y Kiba por no aguantar su ira y su venganza. Kazuma, creo que yo lucharé. Rías, tú vas a luchar porque Kazuma, porque no permitiré que Issei y Kiba queden así. Como un creyente a la igualdad de género no permitiré esta ofensa. Shenobi, ¿piensas luchar? Está bien, acepto el desafío. Poniéndose en guardia con Irina, Kazuma en su mente, solo tengo que usar este ar y quitarle sus armas y ganaré. Es sencillo. Kazuma, vamos, vengan. Ellas rápidamente con coordinación yendo contra Kazuma, mientras el clan Gremori los veía y que Kiba y Issei ya se habían recuperado por Asia. Como Kazuma decía este ali, como una luz aparecía en su mano. Kazuma, lo logré. Kiba, esa fue la técnica que usó contra mí en ese combate que tuvimos. Kazuma teniendo las espadas de las dos enviadas y como las sostenía Irina, ¿cómo es posible que un demonio pueda sostener nuestras espadas sin recibir daño? Kazuma, yo no soy un demonio, soy un humano. Kazuma en su mente, será por el poder de Aqua que puedo cargarlas, por el poder divino. Antes que reacciona viendo como Shenobi se acercaba rápidamente y lo derribaba y las espadas cayéndose al suelo, y como tomaba su espada antes de apuntarla a Kazuma, sigilo desapareciendo de donde estaba, apareciendo atrás de Shenobi antes que reacciona dejándola inconsciente, y Irina diciendo que se rendía y llevando a Shenobi del lugar. Kazuma, si no usaba sigilo
no creo que perdía, pero nunca perdería contra una mujer. Ya gentecita, eso es todo. Sé que me demore al escribir, pero para el sábado traeré el CAT 4 y con todo dicho, adiós.